vamos a hablar de Gustavo Adolfo de Suecia y del navío llamado Vasa. Vasa es el nombre también de la dinastía de Gustavo II. Con B corta, ¿no? Vasa con B corta, efectivamente. Gustavo Adolfo de Suecia nació en Estocolmo el 9 de diciembre de 1594. Fue rey de Suecia desde 1611 a 1632. Era hijo de Carlos IX de Suecia. Bueno, y es considerado como uno de los reyes suecos más prominentes de todos los tiempos. En el ámbito civil hizo grandes reformas administrativas, fue un rey militar, participó en 4 guerras internacionales, de las cuales la que le dio mayor renombre fue la guerra de los 30 años, ¿no? En Alemania. Le decían el León del Norte, Gustavo Adolfo el Grande, y todas esas cosas que le dicen a los reyes. A pesar de dejar a Suecia en una situación de flaqueza económica por la guerra, se ensancharon las fronteras de la nación, se fortaleció la presencia sueca en el mar Báltico y el país se alzó como potencia en Europa. En la sangrienta batalla de Lützen, el 6 de noviembre de 1632, el rey Gustavo Adolfo murió. ¿Sí? El ejército sueco ganó esa batalla. Ganaron la batalla, pero murió el rey. Esta batalla pertenece también a la Guerra de los 30 años. Bueno, es conocida principalmente porque allí se murió el rey. Los restos de Gustavo Adolfo fueron trasladados a Suecia, sepultados en la iglesia de Riddarholmen, en Estocolmo, un lugar que él mismo había elegido. Bueno, pero volvemos ahora de uno de los caprichos de Gustavo. Parece que el tipo tenía muchos conocimientos sobre náutica, o peor todavía, él creía que tenía conocimientos sobre náutica, y mandó a construir un barco de guerra, según sus conocimientos. Es decir, lo mandó a hacer, claro, y antes de que lo terminara, ya empezó a meterse. Y primero quería que lo botaran al barco, que lo tiraran al agua, antes de lo debido. Pero además le quiso hacer modificaciones, y peor todavía, le hicieron caso. ¿Para qué? El navío se llamaba Vasa y es el protagonista de una de las historias más vergonzosas de Suecia. Y es así el asunto. En 1625, el rey mandó a construir 4 naves. Las mayores serían el Vasa y el Kronor. 3 Kronor, 3 coronas. Y la intención del rey era que estos fuesen los barcos más poderosos y mejor armados de la época. El nombre Vasa, como hemos dicho, es el de la dinastía a la cual pertenecía el rey. Ese mismo año se talaron 1000 robles para su construcción. Comenzó en enero del 1626 en el astillero de Estocolmo. Cuando empezaron los trabajos, el rey Gustavo mandó a construir un segundo puente y una doble fila de cañones para convertir el navío en una terrible máquina de guerra, el mayor navío nunca antes construido por la Marina Real Sueca. Esta modificación, solicitada por el reinaldo, provocó que aumentase la capacidad de fuego del Vasa, pero se comprometió peligrosamente su estabilidad, ya que el centro de gravedad estaba muy alto y el lugar donde iban los cañones estaba muy cerca del agua. Bueno. El Vasa fue puesto en funcionamiento el 10 de agosto de 1628 y lo tiraron al agua, hizo más o menos 1000 metros. Bueno. Una suave brisa lo derrumbó. ¡No! 15 minutos después de levar anclas, ya se había hundido. Con 300 hombres a bordo, 30 de ellos murieron. A la primera pequeña inclinación, el agua empezó a entrar por la línea de los cañones. Se juntó agua en la bodega, chao. Claro. El hundimiento del Vasa ocurrió principalmente
como consecuencia del miedo que todos tenían a llevarle la contra al rey Gustavo Adolfo, que había ordenado, como dijimos, la ampliación del barco, pero por más que los constructores, mire que se va a hundir, le decía, Sí. no le importó nada. Lo que pasó 300 años después del hundimiento fue que dos hermanos pidieron permiso para rescatar barcos hundidos, en general, en el puerto de Estocolmo. ¿Qué le querían los tipos? Dinamitar los restos que encontraran, juntar roble negro, una madera que se usaba mucho para hacer muebles, se usaba. Bueno, las autoridades no le dieron permiso. Y gracias a eso, en 1956, el ingeniero Ander Franzen encontró el Vasa. Al estudiar naufragios históricos Franzen se dio cuenta de que las condiciones salinas de las aguas del Báltico protegían la madera de los barcos de la broma o del teredo naval y la rémora, esos bichitos, un molusco que se alimenta sobre todo de madera. Así que Franzen dedujo que el Vasa y sus tesoros Estaban intactos. exactamente, y decidió reflotarlo. Después de 4 años de trabajo, el Vasa emergió del fango en la bahía de Estocolmo en 1961 y es el único buque de guerra del siglo XVII que ha llegado a nuestros días. Pero hay que contar que el reflotado de este barco fue una de las tareas más complejas del siglo XX. El tipo, el ingeniero Franzen, estaba medio obsesionado. Estuvo años rastreando archivos, planos antiguos, diarios náuticos, hasta que encontró el lugar exacto, empezó a rastrear en el fondo del mar, palmo a palmo. Una vez que lo ubicaron los buzos, cavaron túneles por debajo del casco, metieron cables de acero en los túneles, los conectaron a pontones flotantes. Bueno, el día 24 de abril de 1961, después de 3 siglos y 3 décadas enterrado, el Vasa volvió a ver a la luz. Miles de personas, se imagina ahí, en el muelle de Estocolmo. Ya nos imaginamos las miles de personas que vieron cómo se hundía. Claro, ahora son Ahora otras, ¿eh? vieron emerger del agua la silueta intacta de aquel barco. Bueno, el casco estaba casi entero. Todo estaba bien. Encontraron infinidad de objetos, ropa, herramientas, monedas, cubiertos, huesos humanos también, ¿qué quiere? Bueno, después comenzó el proceso de conservación, que duró casi 20 años. Usaron unos líquidos misteriosos para que la madera no se pudriera. Bueno, había estado 300 años bajo el agua el barco. Hoy, en 1981, construyeron un museo exclusivamente para mostrar el Vasa. Es decir, lo construyeron alrededor. Alrededor. No, lo sacaron del agua. Claro. Está fenómeno el barco. Hoy se lo puede ver con el 98% de su estructura original. Y en 2011 tuvieron que ampliar el museo por la cantidad de visitantes que recibe. Bueno, pero los visitantes no es lo que yo quiero ver. No, No, claro, bueno, claro. por eso... Cada vez más grande el museo y siempre hay la misma cosa. El Vasa. Sí. Igual ya me dieron ganas de ir a verlo Sí, también. sí. El orgullo puede hundir imperios, pero la ciencia y la templanza pueden sacarlos a flote. Algunos dicen que el barco no se hubiera hundido si hubieran usado madera noruega. Hoy hablaremos de reyes poderosos y celosos. Bueno, aquí contaremos historias y el primero de estos reyes en realidad es una reina. Es la emperatriz Catalina la Grande, la zarina de Rusia. Catalina practicaba selecciones de sus compañías nocturnas. Seleccionaba a sus amantes. Usted me dirá, cualquiera hace eso. No, pero esta mujer no admitía en su cama a cualquiera, y entonces antes que un hombre llegara allí, lo hacía examinar en todos sus pormenores, morales, físicos y materiales, por otra tipa, una dama amiga que intervenía en este asunto, secundada por un médico. Y entonces esta mujer tenía el encargo de poner a prueba las cualidades del posible amante de Catalina.
durante mucho tiempo esa función la ejercía la condesa Bruce, que era la responsable de aprobar o de expulsar a los candidatos. En el año 777, el joven Iván Rimsky-Korsakov, que era casualmente el abuelo del músico Nikolai Rimsky-Korsakov, llegó ante la condesa Bruce como candidato a tener amores con Catalina. Bueno, entonces, tal como le va a esas cosas. Y Catalina le dice, antes que usted siga diciendo gilada, porque se lo habían presentado, le presento acá a la condesa Bruce. Preséntese el lunes en ayunas ante la condesa. Y bueno, el joven Iván era sargento de guardia del palacio y se presentó ante la condesa, fue muy bien calificado y la zarina lo amó, convino que se trataba de un hombre magnífico. Pero sucedió algo, por desgracia. La intimidad con Catalina no bastó para que Iván olvidara a la examinadora, a la condesa Bruce, quien lo había aprobado primero. Lo había aprobado y lo había aprobado. Digamos, en el camino pautado para llegar al lecho de la emperatriz, Iván y la condesa se enamoraron. Naturalmente no se animaron a confesar su relación y la mantuvieron en secreto durante 2 años. Mientras tanto, Rimsky-Korsakov se sostenía, por decirlo así, ¿no?, como amante de Catalina, en fin, para cuidar la forma. Pero un día, una noble llamada Protosova se enteró de estos asuntos y fue y le alcahueteó todo a la zarina, a Catalina. Ve a Catalina, le dijo, el Rimsky-Korsakov anda con la mina que le prueba los giles. Y la consecuencia de su celo fue terrible, porque la condesa Bruce fue desterrada a las regiones más heladas y obligada a trabajar en minas, así como antes trabajaba en tipo. Su lugar, o sea, el lugar de probadora de eventuales amantes, fue ocupado justamente por la que había ido con el chisme, la Protosova. Bueno, Iván Rimsky-Korsakov, el abuelo del músico, después de una fuerte pena de azotes, vaya a saber cuánto recibió, fue también exiliado, pero a regiones más benignas. La razón que se impuso para este exilio fue traición al imperio, lo cual implica que Catalina, del mismo modo que Luis XIV, pensaba que el imperio era ella. Muy bien. Que una traición a su persona era también una traición al imperio. Así funciona el honor, ¿no? El honor funciona cuando uno se hace una idea infinita y sacrosanta de uno mismo, de modo que las ofensas que a uno se le infieren son absolutamente irreparables e infinitas. Esto sucede no solo con los emperadores, porque cualquier gil puede tener esa idea del honor, ¿no es cierto? Hay otra historia interesante. Aquí el protagonista es el rey Dionisio, el laborioso, rey de Portugal. Dionisio tenía muchos celos de su bella esposa, Isabel de Portugal. Parece que la reina Isabel tenía un paje muy piadoso a su servicio y ella lo distinguía con su estima. Pero había otro paje, en las cortes hay muchos, otro paje envidioso que fue a ver al rey Dionisio y le dijo que la reina Isabel dedicaba un afecto exagerado y sospechoso al otro ñato. Bueno, por celos profesionales que son tan frecuentes entre los pajes, especialmente de tarde, cuando no hay nada que hacer. Los celos enloquecieron al rey, que diseñó un proyecto espantoso. Fue hasta un bosque donde había un horno de cal y ordenó a los obreros que echasen al horno
al paje que le enviaría a la mañana siguiente. Le dijo, mire muchacho, mañana a la mañana le voy a mandar un paje. Échemelo al horno de cal. Buah. Llegó el nuevo día, Dioniso, es Dionisio. Dioniso es el dios griego, pero bueno. Llamó al paje calumniado, digamos. Le ordenó que fuera hasta el horno de cal que había en el bosque y que le dijera a los obreros que hicieran lo que el rey les había explicado. Mirá vos. El paje de Isabel salió al galope a cumplir un mandato sin saber que iba a morir, que sabía. Pero en el camino pasó por una iglesia y se detuvo un tiempo para hacer sus devociones, porque era muy devoto el paje. Más tarde siguió, llegó hasta el horno de cal, se presentó a los obreros en la forma que le había dicho el rey. Y los obreros contestaron muy preocupados que la orden ya había sido cumplida. En realidad, había sucedido algo espantoso. El paje Botón, el que había ido con el cuento al rey, se había puesto un poco nervioso al ver que pasaba el tiempo sin noticias de lo que había pasado con el paje El condenado. condenado, ¿no? Y entonces, impaciente, fue a ver qué pasaba. Cuando se asomó por el horno de cal, lo vieron los obreros, lo tiraron de cabeza al horno. Después de aquel equívoco, Dionisio sostuvo sus celos y ordenó que asesinaran al primer paje, al devoto, También. también, sí. Pero tampoco lo logró, porque ya se había enterado de lo que estaba pasando y se escapó a España. Y terminó este paje, cuyo nombre no nos llega, sus días allí, sin que nadie jamás lo echase a un horno de cal. Bueno, última historia. La primera esposa de Felipe IV de España fue Isabel de Borbón, que era casualmente hija de Enrique IV de Francia y de María de Médicis, que fue la segunda esposa, ¿no?, de Enrique IV. La primera fue Margarita de Valois. Él la repudió y se casó con María de Médicis. Bien. Sucedió que en la corte de Felipe IV de España, un hombre se enamoró de la reina, de Isabel. Se llamaba Juan de Tasis y era correo mayor del reino. Parece que era un hombre despreciable y osado. Lo culpaban de centenares de escándalos, de garito. Parece que hacía trampa cuando jugaba al chinchón. Era también un poco poeta, que es más o menos lo mismo. Y en la corte no dudó en enviarle versitos a la reina Isabel. Aprovechaba su condición de correo mayor para disfrazar sus cartas y comunicarse con la reina sin peligro. Más tarde se puso más osado todavía y comenzó a hacer cualquier cosa para seducirla. Organizaba fiestas en su honor, le dedicaba algunas obras que escribía, y un día, en un torneo, Juan de Tasis se atrevió a presentarse vestido con un traje bordado con una divisa que decía: mis amores son reales. Bueno, reales en el sentido no de la realidad, en este caso, sino de la realeza. Y todos entendieron que aludía a la pasión que le inspiraba a la reina. Y el rey Felipe IV abrió los ojos. Una tarde, mientras la reina miraba por una ventana, manos anónimas y posteriores, quiere decir que venían de Atriqui, le taparon los ojos, le taparon. Y la reina pícara le dijo: estate quieto, Tasis. Y las manos se retiraron bruscamente, porque no era Juan de Tasis, sino que era Felipe IV.
el rey. ¿Cómo no se dio cuenta? Las manos no las distinguió. Aquel encuentro se conoció en la corte y en toda la ciudad. Todos conocieron la pasión de Tasis por la reina de España y los celos del rey desataron una tragedia. Vigilancia estricta con la reina hizo que la encerraran en sus aposentos y además planeó un asesinato. Y un día Juan de Tasis iba por la calle Mayor, lugar que usted conoce, Sí. cuando al llegar al callejón de San Ginés, que es ahí donde hay parte de la calle que está bajo techo, hay Ah, sí. un lugar que venden chocolate con churro. Bueno, ahí lo agarraron unos tipos y lo apuñalaron. Una vez muerto el seductor, Felipe liberó a su esposa del encierro y le dijo con espantosa ironía que no se preocupara por los lances de Juan de Tasis, porque aquel pobre hombre había sido asesinado por un esbirro loco, también enamorado de ella, según el rey, que no podía soportar la cercanía entre el correo mayor y su reina. Bueno, estas son las historias de celos que teníamos para hoy. Qué cosa, ¿eh? Hay veces en que algunas personas desean que los celos intervengan en la relación. Por ahí pasa en los primeros días de los romances o en los romances aburridos, donde algunos se hacen celar, tratan de causar los celos de su pareja, como por ahí porque su pareja no tiene mucha conversación, bueno, quieren ver si la pasión de los celos mejora un poco el romance. Mala cosa, mala cosa. Error total. Es un error Sí. total. Los celos son una verdadera porquería, salvo el caso en que uno tuviera tanta sabiduría que supiera utilizar los celos como elemento para aumentar el contenido erótico de esa relación, calculando que uno se entusiasma más por una persona que es deseada por otro. Es como si el deseo de otros hombres por una mujer la embelleciera, le diera al enamorado, que tampoco, hay que estar un poco loco para Sí, eso, ¿no? claro. Bueno, hay que estar enamorado. Una sensación de peligro, qué sé yo, pero yo no creo que esto sea viable. Así que recomendamos a todos nuestros oyentes parar con tanto celo, Sí. Bueno, vamos a escuchar Aquellos celos, Ujú. una canción que canta Imperio Argentina. Hechizos contra el rey. Entre los siglos XIV y XVII abundaron los casos de hechicería entre los nobles ingleses. Creían que no solo merced de la intriga, sino a fuerza de asuntos mágicos, podía uno sumar poder. Esto no ha terminado en el siglo XVII, muchos han creído y siguen creyendo eso. Los hechiceros estaban dispuestos, por una suma de dinero, a practicar magia letal. Cuando algún tipo te molestaba, le decías a los hechiceros y los tipos le hacían ahí una cosa, un daño, como se dice ahora, y tu enemigo se moría. Puede decirse que cada casa noble tenía su hechicero, que llegado el caso servía para desbarrancar a otras casas. Los más osados intentaron hechizar al mismísimo rey, aunque sabían que la más mínima murmuración al respecto te llevaba directamente al cadalso. El rango, quiero decir el rango, y lo digo, el alto linaje,
no era protección contra acusaciones de hechicería y si te agarraban te penaban por alta traición y te mataban por muy príncipe que fueras. Citemos brevemente uno de los primeros casos famosos de hechicería contra los monarcas. Allá por el año 1400 se pretendió hechizar al rey Enrique V de Inglaterra. Los conjurados quisieron volverlo loco con acciones sobre sus ropas. Para eso vistieron con armaduras del reinaldo y camisas, cosas que se habían afanado, no sé, a unos locos que habían sido capturados para tal menester. Era necesario capturar unos locos y vestirlos con la ropa de la persona a la que se deseaba enloquecer. Muy científico todo hasta aquí. Pero no dio resultado. Entre los conjurados estaban nada menos que la madrastra de Enrique, Juana de Navarra, que era la segunda esposa de Enrique IV de Lancaster, y también estaba el capellán John Randolph. Lo curioso es que no se juzgaba la ingenuidad del intento, un intento que pretenda volver loco al rey vistiendo con sus ropas a unos locos, es ingenuo. Pero las penas no eran ingenuas. Ahí te mataban con un hacha de verdad. Así que hubo prisión para algunos y otros fueron directamente al cadalso. Una hechicera llamada Marjorie Jourdemain era famosa por el empleo de filtros para exaltar la pasión de los esposos renuentes. ¿Tiene filtros para exaltar la pasión de un esposo renuente? Sí. La señora Eleanor Cobham utilizaba los servicios de esta dama para conseguir que el duque de Gloucester la amara. Pero después quiso usar la hechicería con fines políticos y se dispuso a atentar contra, nada menos que contra Ricardo III. En realidad la bruja, Marjorie, no era muy ortodoxa en sus hechizos. Junto con dos hombres que la ayudaron y que eran partidarios de la casa Tudor, buscaron pelo de Ricardo III en el cuarto de los peluqueros del palacio. Siempre algún pelo queda cuando uno va a la peluquería. Y como los peluqueros del palacio mayormente atienden al rey y en último caso a sus familiares más íntimos, no está abierto al público el local donde el rey Ricardo III se corta el pelo. Digo esto porque si usted va a una peluquería cualquiera donde uno de sus enemigos se atiende, corre el riesgo de no poder identificar el pelo de su enemigo. En cambio, los peluqueros del rey casi únicamente tienen en sus habitaciones pelos del rey. Pelos reales. Entonces juntaron los pelos del rey. Pelos reales, así se llama. Bien, una vez conseguidos los pelos, Marjorie mezcló aquellos pelos con una cera y con esa cera preparó una imagen del rey Ricardo III y ahí empezaron pinchazos y pinchazos para ver si reventaba de una vez Ricardo III. Los ayudantes de Marjorie y la propia Eleanor Cobham creían tan fervorosamente en las potestades de esa brujería que una vez que terminaron con su ritual, ya lo dieron por muerto al rey Ricardo. Dijeron, bueno, se ha muerto el rey. Ya le hemos dado tantos pinchazos a esta figura de cera que el rey se ha muerto. Y ahí se arrepintieron, no lo pudieron soportar. Les vino de golpe el arrepentimiento. Se miraron, vieron la figura de cera del rey Ricardo atravesada por agujas, y alguien dijo, ¿qué hemos hecho? Cada uno encontró en el otro una mirada de reconvención y de reproche y se arrepintieron colectivamente y demencialmente. Les agarró junto con el arrepentimiento el terror y salieron rajando, pidiendo perdón a Dios a los gritos. Y debió intervenir la guardia para detener aquel escándalo. Preguntaron qué pasaba
Y los tipos gritaban, pedimos clemencia, pedimos clemencia. Y fueron y se presentaron ante Ricardo III y le contaron su atentado, pero lo peor es que no esperaban encontrar a Ricardo III. Así que cuando lo vieron, se prosternaron horrorizados, creyendo ver una aparición. Y a lo que ellos creían, ante lo que ellos creían el fantasma de Ricardo III, protestaron, mejor dicho, confesaron su crimen. Así que, pobre gente, ¿no? Marjorie fue quemada en Smithfield. ¿Por qué razón? No había hecho nada, pobre mujer. Le había dado unos pinchazos a una figura hecha con cera y pelos. No importa. La conspiradora principal, Eleanor Cobham, fue obligada a hacer penitencia pública en las calles y después murió prisionera en la isla de Man. En el año 1534, esta es otra historia, en tiempos del reinado de Enrique VIII, también conocido como Charlottetown, se llegó a extremos tremendos para evitar posibles hechizos. Cualquier símbolo que pudiera representar al rey era cuidado y custodiado. En determinado momento se pensó que los árboles que rodeaban la Torre de Londres eran símbolo inequívoco de la fortaleza del rey y de su estirpe, y se castigó a quienes inocentemente maltrataban aquellos árboles. En el año 1534, una divina conocida como la doncella de Kent agitó al pueblo con la profecía de que el país no tendría bienestar hasta que cierto árbol no fuera destruido de raíz. Algunos fueron a talarlo. Esto fue considerado como un ataque contra el rey Enrique. Entonces la doncella de Kent fue arrestada y ejecutada. O sea, había mucho que creer. Primero había que creer, si vos eras la doncella de Kent, que un cierto árbol debía ser destruido para que el país prosperara. Tenías que creer eso. Pero después necesitabas mucha gente que creyera que ese y otros árboles simbolizaban el poder del rey. Y después necesitabas muchísima gente que confundiera el símbolo con la cosa, que es lo peor, digamos. Uno puede creer que un árbol simboliza el poder del rey, pero creer que un ataque al símbolo es un ataque al rey y penalizar en consecuencia ya es un grado de locura muy avanzado. Bueno, la arrestaron y la ejecutaron a la doncella de Kent. Última historia. En el año 1603 murió la reina Isabel, sin descendencia, como saben ustedes, y se eligió para sucederla a Jacobo VI de Escocia, que era hijo de María Estuardo, la misma mujer que Isabel había mandado matar. Tenía 37 años Jacobo, y con él se inició la dinastía de los Estuardo. Su apariencia era ridícula, no la apariencia de la dinastía de los Estuardo, sino la de Jacobo. Usaba una barba dispersa, era muy torpe, a cada momento se caía del caballo. En realidad no a cada momento, solo cuando montaba. Hablaba mucho pero con enorme dificultad, de suerte que no se entendía lo que decía. Algunos dicen que le gustaban los muchachos. Tuvo varios favoritos, pero también varias favoritas. Una de ellas se llamaba Lucy Stratfield y no era muy conveniente para el protocolo, puesto que no era noble. Jacobo la quería muchísimo. Entonces, para disciplinarlo y para que la estirpe no peligrara, lo casaron a Jacobo con una princesa danesa que se llamaba Ana, y con ella tuvo a quien luego fue Carlos I. Pero Jacobo, obligado a abandonarla, no podía olvidar a Lucy Stratfield. Por esos tiempos, algunos hechiceros vendían anillos para olvidar. Esos anillos alejaban de la mente del que los usaba cualquier recuerdo del antiguo amor. El poder era tal, decían los charlatanes, que se olvidaba no solo el dolor del amor perdido, sino el recuerdo de quién había producido aquel dolor. No sabías ni a quién habías amado. Jacobo I ordenó a una ayuda de cámara que le consiguiera uno de esos anillos. Y el experimento dio resultados, o pareció darlos.
hasta que sucedió algo maravilloso. Bastante tiempo después de la separación de Lucy, ella apareció en una fiesta. Y el rey, que ya se había olvidado de ese rostro y de ese amor, la vio y otra vez le gustó. Se acercó a los cortesanos que le habían indicado que la abandonara, que le habían recomendado el uso del anillo, y preguntó el nombre de esa hermosa desconocida. Nunca se supo si el anillo era ciertamente poderoso o si Jacobo quiso vengarse de algún modo de los destructores de su amor. Pero bailó con Lucy, la llevó por algunas semanas a los aposentos como la más novedosa de las amas. Estupenda esta última historia, porque además es, creo, la única posibilidad para volver con un viejo amor. Empezar de nuevo, como si uno estuviera con una desconocida. Pero no es una desconocida. Pero pues, así es de difícil. Bueno, pero está bien eso de tener un anillo para olvidarse de todo, o para olvidarse de los amores dolorosos. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Le gusta eso? No. No, pero está bien. Yo no me lo pondría. Pero... Bueno. No me lo pondría. Yo no estoy tan seguro de que uno deba huir siempre del dolor. No estoy tan seguro. Hay dolores que ennoblecen y que mejoran, seguro, y que uno elegiría. Entre dolores nobles y bienestares plebeyos, hay que elegir. Hay que elegir. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Desde luego al rey Jacobo, por haber elegido otra vez a Lucy Stratford. No era Stratford, era Stratfield. Stratford es donde nació nuestro querido amigo Shakespeare. ¿A quién más quiere dedicar algo? Alfredo Alcón, que hace de Ricardo III. Ajá, sí, claro. Que lo querían matar con pelos de Alfredo Alcón, a Ricardo III. Se consiguieron los pelos de Alfredo Alcón, bueno, y a todos los que tratan de matar con pelos. Hay gente... Algunos están a punto de conseguirlo, le digo. Sí, incluso, sí. con estos trabajos. Bueno. Bien. No creen esas cosas, ¿no? No, lamentablemente no creo. Sería mucho más feliz si creyera en estas y en otras cosas, pero no creo. Escucharemos Samba de los Yuyos, que es una samba hechicera. La cantan nuestros amigos los Huancahuá. Adelante. Hablaremos hoy de un tema interesante. ¿Cómo se buscaba novia para un rey en las monarquías clásicas de Europa? Me interesa. Pues no es lo sobremanera. mismo buscar novia si usted es un monarca clásico de Europa que si usted es un desgraciado igual que yo. Claro. Los tipos como yo buscan novia... Se la buscan solo. se la buscan solo, por empezar. Un Se la amigo. buscan solo, que se por- ponen por ahí, se esperan, cruzan los dedos, dice ojalá me salude, ojalá me salude, Hasta que ojalá me aparece el salude novio. esta la otra, esta saluda. otra, esta otra, no, y así. Pero Me que se imagino para que en la claro. ruta, mirar usted. Sí, en la calle, aquí ya le dije, hay que pararse en la calle y no hacer nada. Bueno, las novias para los reyes se buscaban recorriendo distintas cortes. Amén de las cuestiones dinásticas o económicas, los reyes también estaban interesados en la belleza, aunque primero viniera la conveniencia política. Ahora bien, a una novia real se le exigía todo esto que se ha dicho, es decir, ventaja económica, ventaja política y belleza. El rey se encontraba desde luego en una posición muy delicada, pues no podía andar él mismo de corte en corte buscando a las minas, mirándolo, y tampoco las princesas orgullosas se prestaban a viajar a Inglaterra o a Francia para hacerse examinar por el rey. Hubo un rey que gobernó Inglaterra, Jacobo V, y lo que quiero decir es que mandaban un tipo. Claro. Mandaban uno, vaya, dice, míremela bien a la princesa fulana y después cuénteme a ver qué tal es. Pero hubo un rey que gobernó Inglaterra, Jacobo, ¿no? Jacobo de Escocia, que se animó a transgredir estas costumbres.
se disfrazó de servidor, se disfrazó de enviado de sí mismo. Se mezcló entre los que él enviaba y se puso a contemplar personalmente a María de Borbón, con quien planeaba casarse. Muy bien, tipo llegó, empezó, y no le gustó. No le gustó. Menos mal que vine, dijo. ¿No? Menos mal que vine yo. Sí. Porque si no vengo yo, por ahí ya estaba casado con este Lorenzo. Entonces se fue a la corte de Francisco I de Francia, Francisco I de Valois. Y ahí tuvo más suerte. Mirá qué suerte que tuvo. Resulta que una tarde de verano, Magdalena, la hija más hermosa del rey Francisco de Francia, se reunió con 4 amigas y fueron a bañarse a un arroyo desnuda. De repente una de las chicas lanzó un grito. ¡Ay! Había visto un grupo de hombres desconocidos escondidos entre los yuyos que estaban mirándolas. Bueno, salieron corriendo, regresaron a Lyon, esperando que nadie se enterase de lo sucedido. Pero uno de los muchachos que miraba entre los yuyos, y estaban escondidos, era nada menos que Jacobo, rey de Escocia, que iba a Lyon para encontrar novia en la corte del rey Francisco. Entre las chicas que vio en la corte, le había gustado una. Después de aquel episodio de las bellezas, todos los amigos habían comentado, y qué lástima que salieron corriendo. Llegaron donde el rey Francisco los invitó a una fiesta en su honor. Cuando empezó el baile, Jacobo, como he dicho, vio a una que le gustaba, la miró bien, y resultó que era una de las chicas que había visto enjuagarse. Sí. La que más le había gustado a él. Inmediatamente se enteró de que era Magdalena de Francia, la hija del rey Francisco. Y ahí nomás le pidió la mano al rey. Y accedió sin problema. No sé si le habrá dicho, me parece que no le dijo nada. No le va a decir, ya te la vi. Esta es su hija, dice, vestida no dice gran cosa. A esta ya te la vi, no, claro. Bueno, eso es suerte, ¿eh? No tanta suerte en realidad, porque se casaron y la chica murió a los pocos meses. Pero no importa. Bueno. El asunto es cortar la historia para que sea funcional. Claro. Después, si uno espera lo suficiente, todas las historias terminan mal. Sí, todos. Una historia que la empiezo a contar en 1537 y la chica se tiene que haber muerto, seguro. Bueno, el rey, en general, lo que hacía, si es que no mandaba a uno, era hacer pintar un retrato de una mina, una joven en la que estuviera interesado. Pero los artistas de la nobleza eran muy aduladores y solían mejorar los rostros pintados. Mire cuando se inventó el Photoshop. Claro. Entonces no podías fiarte de esos tipos. Otro procedimiento consistía en enviados especiales, pero con pretexto. Si venía con el pretexto de una misión cualquiera. Decía, bueno, va a firmar un tratado de ayuda, qué sé yo. Y mientras relojeaba. Y miraban Miraba por abajo, ¿no? Mientras leía los papeles iba relojeando lo que había. Sí, sí. Bueno, allá por el año 1520, ¿qué Enrique puede ser? Bueno, no sé, un rey. Esto está todo mal, pero bien. Mandó una patrulla de reconocimiento a la corte de la reina viuda de Nápoles. La reina viuda de Nápoles, con instrucciones muy claras. Tenían una especie de cuestionario que llenar. Primeramente, observar edad y estatura de la mujer. Ahí empezaron los problemas, porque los enviados no podían decir cuán alta era, porque ella los recibió sentada. Cuando se levantó, debieron calcular también el espesor de la suela de los tamangos. Claro. Al final le robaron un zapato y juzgaron que la reina era de talla media, No. con lo cual no ganamos mucho. No. Que el rey es de talla media. ¿Media qué? Media gorda, media plana, gorda, media alta, flaca, media baja. Después debían esclarecer si la reina se pintaba, si su rostro era grueso o delgado, si su expresión habitual parecía alegre o preocupada, triste, ligera o propensa al sonrojo. Los enviados decidieron en este caso que la reina no se pintaba, que era reservada y que dejaba traslucir su timidez. Propensa al sonrojo. Sí. Testimoniaron luego su blanca tez, el aparente orden de sus dientes
en Y la pared. juraron también, anotaron en papel sellado de 2 pesos, que el labio superior se hallaba exento de toda sombra. Quiere decir que no tenía bigote. Que ya es decir algo. Sí, ya habla bien. Aunque habla bien, pero si a mí me dice, ¿qué tal es fulanita? Mira, no tiene bigote. Tenían que notar también el aspecto de su nariz, la altura de su frente, el largo de los dedos, si tenía extremidades anchas o afiladas. Debían también observar si su busto era abundante o escasani. La honradez obligó a los enviados a manifestar que la reina tenía un busto bastante grande y pleno. No sé qué es pleno. Pleno. Está muy cerca de plano. Un error. Ortográfico. Sí. Incluso agregaron que su cuello parecía más corto de lo que en verdad era, puesto que llevaba los senos empujados hacia arriba, según la moda del país. Sí. Usaba unos corsés que te levantaban hasta la pera. ¿Empujados hacia arriba o la cabeza embutida hacia También, abajo? uno no sabía si tenía oculta la cabeza o levantada la pechuga. Pero también había que aproximarse a la boca de la dama, tanto como la decencia lo permitiera, para dar cuenta de la fragancia de su aliento. Ahora, ¿cuánto tiempo se pasaban ahí? Porque Bueno, todo este mucho, análisis mucho. es mucho Sí, tiempo. claro. Los enviados se acercaron con la mayor prudencia y escribieron que la dama parecía tener un aliento suave y agradable. De todos modos, bueno, llegado el caso, el mal aliento se soluciona Claro. casi inmediatamente. Pero es mejor carecer de aliento que tener buen aliento. Es mejor ser linda que no tener buen aliento. Tú déjame que yo le compro el colgate. Bueno, después de otras averiguaciones, de cuestiones concernientes a la fortuna y la herencia, los informes fueron archivados y olvidados porque surgieron otras uniones más ventajosas. Bueno, otro que hizo uso de los emisarios fue Enrique VIII. Toda la corte afirmaba que Ana, una de sus esposas, Ana Bolena, ¿no? Naturalmente, era muy bella. Enrique VIII no es otro que Charlottetown, como todo el mundo sabe. El asesor del rey en cuestión de damas, se llama Thomas Cranwell, le dijo a un pintor que retratara a Ana Bolena. El rey, sin conocerla personalmente, no es Ana Bolena entonces, es Anita de Cleves. Enrique VIII tuvo, como se sabe, muchas esposas, y 2 Ana. Ana Bolena, aquella en virtud de la cual abandonó a Catalina, la hija de los reyes católicos, y Anita de Cleves, que fue posterior. Anita de Cleves era muy fea. Thomas Cranwell, el encargado de minas del rey, le dijo a un pintor que la retratara. Y el rey, sin conocerla, la mina, vio el retrato y dijo, me caso. Adivina. Me caso, chau. Pero la verdad es que el artista había bendecido a la dama, la había favorecido mucho. Cuando Enrique se halló en presencia de la verdad, supo que era demasiado tarde para dar marcha atrás. Se lamentó amargamente lo que había pasado, y su cólera cayó sobre el encargado de minas, Sir Thomas Cranwell, al que hizo decapitar. Repito. Así que esta es linda. Toma. Bueno. Al cadalso. El pintor emigró. Claro. Emigró al galope. Rápidamente. Emigró al Después con galope. los pinceles por otro lado, ¿no? Bueno. También sucedía que las reinas tenían posibilidad de informarse sobre un príncipe, ¿no? A los 40 años, la reina Isabel de Inglaterra se dio el lujo de hacer caer su elección sobre el joven duque de Alençon, de 18 años, que era, claro que sí, uno de los hijos de Catalina de Medici, duque de Alençon. En realidad se llamaba Hércules. Tenía un retrato, la reina Isabel. Sabía que era buen partido, porque bueno, era hijo de la reina de Francia, pero oyó decir que la viruela le había desfigurado el rostro, lo cual era cierto, había tenido viruela. Y lo envió entonces a Thomas Randolph en visita de inspección. Randolph explicó que la viruela no lo había embellecido, pero Isabel decidió que feo o guapo se lo iba a quedar. A la reina le gustaba mucho hacerse adular.
Cuando Alençon llegó a la corte, la reina comenzó a hacerlo llamar el sapo. Era un muchacho de humor sombrío y lágrima fácil, que se entregó apasionadamente a Isabel. Alençon fue en realidad uno más de la serie de aspirantes de la reina Isabel, que era muy fea, pero de algún modo, incluso ya mayor, se había hecho de una corte de hombres que incluso fingían languidecer, profesándole una falsa y ardiente devoción, acusándola de tirana, ¡ay, mi tirana!, suspirando de desesperación, ¡ah!, y alabando encantos que ya habían desaparecido décadas atrás. Pero así funcionaba la cosa con la reina Isabel, ¿no? Uno de sus pretendientes fue Walter Raleigh, un hombre apuesto, interesante, que al final terminó muy mal, el inventor de aquel pase tan cortés de tender el capote, sobre todo sobre un charco de agua, para que la dama no se mojara los pies. Eso lo hizo por primera vez Walter Raleigh, que puso el capote sobre un charco para que pasara sobre él, sobre el capote, la reina Isabel de Inglaterra. Precursora entonces de el pasodoble Pisa Morena, Pisa con Garbo, que es, así pasa en el pasodoble donde el tipo tira el capote para que la dama pise. Bueno, pero Isabel no se casó nunca. No se casó nunca Isabel. La reina virgen, de este nombre, de este apodo virginal, viene el nombre del tabaco Virginia. Y del estado de Virginia de los Estados Unidos. Tiene que ver, justamente allí viajó Raleigh, y en homenaje a la reina, a quien él arrastraba el ala, le puso Virginia. Eso se estaba, después el tabaco se llamó Virginia, y él le trajo Raleigh, que también es un nombre con bastante tradición de tabaco. Le llevó tabaco a la reina, y él fumaba mucho, y la reina odió el tabaco. Odió el tabaco y a Raleigh. Pero, bien. Hemos ido a la discoteca a ver si había un disco. Le explicamos esto muchísimo al discotecario, que nos explicó que él también mandaba tipos. ¿Se hace buscar las novias? Sí, a buscar las novias. Bueno, lo cual ayer hablamos justamente de citas a ciegas, donde uno puede mandar un amigo también para no ensantarse. Nos dio un disco que a él se le ocurrió pertinente, que se llama Sin Ella. Sin Ella, atención justamente al último de los que hemos mencionado, a Walter Raleigh, que se quedó sin la reina de Inglaterra y también sin su libertad, ya que lo mandaron en cana. Canta Charlo, este bello tango que se llama Sin Ella, dedicado a cualquier clase de amor no correspondido. Adelante. Hablaremos hoy de reyes y reinas y dentistas. Ya hemos hecho alguna de estas historias, que son lo que el título amenaza. Algunas curiosidades acerca de padecimientos odontológicos de reyes y reinas. Bueno, vamos a empezar por ver qué pasó con Luis XIV. Allá por 1670, era médico del rey el señor Anton Duncan. Había conseguido el puesto merced a su amistad con Madame de Montespan, que como ustedes saben era amante de Luis. Entre sus obligaciones de funcionario palaciego, estaba la de llevar al día el Journal de la Santé, ¿no? el diario de la salud del rey. Y la verdad es que mucho no anotaba el tipo. Luis era un hombre robusto que bebía, cazaba, comía como un bestia, hacía el amor todos los días. Cada tanto Duncan anotaba dolores de dientes, eso sí. Y no fueron convenientemente tratados. Sí, no, claro. Imagínense. Las consecuencias llegaron en 1685. Dice el cronista: en ese año se le reveló al rey la infantería de la parte izquierda del maxilar superior y tuvieron que desterrarle todos los dientes de ese lado. Aquella intervención no fue muy exitosa. La zona estaba infectada,
Así que quienes extrajeron los dientes le arrancaron también un enorme trozo de hueso Por favor, del maxilar señor. superior. Le digo que estoy a punto de desmayar. Sí, es un desastre lo que hicieron. Al principio ese corte logró terminar con la infección y le prodigó a Luis XIV una habilidad con la que divertía a sus cortesanos. El rey podía meterse agua en la boca y la lanzaba por la nariz sin ahogarse. Y perfeccionó esta nueva habilidad a tal punto que podía elegir incluso con qué fosa nasal hacía. En realidad a cada momento hacía ese chiste. Y los ayudas decían que el rey se quejaba de sed y trataron de explicarle que no debía tentarse con aquella distracción porque se iba a deshidratar. Porque el agua tenía que seguir pasillo adelante. Claro. Bueno. Duncan, el médico, debió advertirle que para no morir de sed, las bebidas debían seguir un curso natural a través del gañote. Madame de Maintenon, por entonces favorita real, otra, no era la misma que la Montespan, se quejaba amargamente por ese juego. No le gustaba. Y más se quejó cuando el agujero se infectó, digo el agujero que tenía en el maxilar, señor, se entiende. y comenzó a tener mal olor. Por favor. Bien. Luis XIV debió renunciar a hacer esa gracia y ordenó que le cerraran esa cavidad nueva, ¿no? El rey soportó 14 cauterizaciones, se desmayó muchas veces, sufrió tanto que la gente lo creyó morir y rezaba por él. En medio de los achaques, Luis dictó sentencia de muerte a Duncan, al médico, al cirujano Dubois y a otro cirujano llamado Guy de Joliat. Finalmente el problema se solucionó y el rey no tuvo más dolor. A mí no dice si la sentencia de muerte se cumplieron. Bueno. Eventualmente sí. Algo curioso sucedió con Isabel I de Inglaterra, que, bueno, desde muy chica le gustaban los dulces y ya de grande andaba llevando atada de la cintura una bolsa con confites. El abuelo de Isabel I, Jacobo IV, que reinó en Escocia, era dentista aficionado. En 1503 llamó a un barbero para que le sacara una muela que le dolía, y Jacobo aprendió de ese tipo, ese barbero, la técnica de las extracciones, y desde entonces se dedicó a practicarlas con sus cortesanos, incluso familiares, sirvientes, a veces cuando no era necesario, ¿no? No, ¿cómo le...? Y era aficionado a eso, y tenía una colección de pinzas, palancas, cauterios para quemar los dientes doloridos. Jacobo anduvo toda su vida con 2 mondadientes de oro colgados de una cadena que llevaba atada al cuello. Pero volvamos a Isabel, ¿no? La nieta. En 1578 el conde de Leicester escribió a Lord Burghley diciéndole que la reina tenía dolores de mejilla. Y en el mes de diciembre el estado de Isabel era tan crítico que se pensó en sacarle una muela. Isabel no quería saber nada con la extracción. Recuérdese que no existía ningún tipo de anestesia, los sacamuelas eran considerados tipos de lo peor, ¿no? Sinvergüenza, brutos en juicio y entendimiento, mercachifles, alcahuetes, bribones y matarratas. Ese es lo que escribe de los dentistas William Clavis, que era cirujano de los Tudor. Con esa idea acerca de los sacamuelas, Isabel había ordenado que ninguno de esos tipos se acercara so pena de muerte. Pero los dolores siguieron. El obispo anglicano de Londres debió intervenir y le explicó a la reina que sacarse una muela no era tan terrible. La reina adujo que la verdad que la que padecía era ella. Y el obispo dijo, si a mí me tocara, seguiría pensando lo mismo. Demostrarlo, dijo Isabel. No. Y el obispo debió someterse a una extracción, aunque no le dolía ninguna muela. Bueno, ¿Y ahí la convenció? en realidad sí. Bueno. Se sacó la muela. Para que no se escucharan los alaridos que daba la reina, sellaron puertas y ventanas de sus apartamentos. La dentadura de Isabel anduvo siempre mal,
desde 1567, chupó canela para enmascarar la fétidez de su aliento. En 1570 recibió como regalo una cajita con 6 escarbadientes de oro, además de trapos para los dientes. Todavía no había cepillos de dientes, la gente se frotaba con un trapo o con una toalla, que según los etimologistas se llamaba así, o sea, toalla, porque servía para quitar la toba o sarro. Así que no está mal decir toalla. En 1594 Isabel murió. No, Isabel no murió en 1594. ¿Y quién murió entonces? Bueno, alguien murió. El dentista. Isabel murió en 1603. Bueno. Pero lo que dice acá es que en 1594, es decir, poco antes de su muerte, ya no le quedaba ningún diente. Claro, claro. Bueno, otra reina, María Cristina de Austria, reina de España, ¿no? Tuvo consecuencias importantes para la odontología. Atención el doctor Barragán. Estos fines del siglo XIX. Bueno, se había muerto la reina Mercedes de Orleans, durísimo golpe para Alfonso II, el rey, ¿no? Y se recluyó el rey, estaba muy abatido por aquella tragedia. Los cortesanos lo rodearon a Alfonso y le dijeron que un rey sin descendencia no podía permitirse el lujo de entregarse a la melancolía. Bueno, el jefe de gobierno, Cánovas del Castillo era, ¿no? Le dijo que debía volver a casarse. Y Alfonso le contestó, bueno, está bien, pero hágame el favor de buscarme la novia. Bueno, dijo el tipo. Y el pobre Alfonso XII no podía tener peor fortuna en esos asuntos. Primero se había muerto, como hemos dicho, su querida Mercedes, y cuando miró a Cristina, que era la hermana de la difunta, cosa que se usaba mucho antes, si te quedabas viudo te casabas con la hermana, la muchacha se murió también. Y entonces el tipo empezó a creer que él era la causa de estas muertes, no quería saber nada. Finalmente Cánovas, el jefe de gobierno, repasó una lista de princesas disponibles, se señaló a María Cristina, la nieta del emperador Leopoldo II de Austria, y hubo casorio. Aquí voy a contar una historia. Durante este casorio pasó lo siguiente. Entre los invitados estaba don Rodrigo, marqués de Villalóvar. Durante la fiesta, el marqués eligió para bailar a la embajadora de Inglaterra. Y empezaron a seguir el ritmo de una polka. Esto es una armónica, no un acordeón, señor. No. Un momentito. Franco Luciani parece. Hacer las cosas bien. Ahí va. Muy bien, ahí meta a bailar el marqués con la embajadora. Y en un momento hizo un giro, qué sé yo, levantó la pierna izquierda, le dio un poquito el talle y se fue al suelo con una enorme violencia. Y aquello no hubiera tenido demasiada gracia si con la caída no hubieran saltado por los aires la peluca del marqués, por favor, la dentadura, un brazo y una pierna. Nada era suyo, señor, todo alquilado. Sí, el todo torso el quedó nada mundo más. se separó horrorizado de aquel montón de partes Por del favor, marqués. pero Y cuando alguien se acercó a socorrerlo, el marqués dijo: que nadie me toque hasta que venga mi criado, que es el que conoce los mecanismos. ¿Dónde va cada cosa? Hoy le ponían el brazo en otro lado. Bueno, la reina, que estaba medio lejos, preguntó qué pasaba. Y una ayuda, que recibió luego un reto, le dijo: señora, el señor marqués de Villalóvar se ha desarmado sobre el parqué. Ahora bien, continúo con María Cristina. Un día María Cristina salió a pasear en coche, y bueno, y que iba a gran velocidad, y el caballo que arrastraba el coche de la reina se asustó,
se alzó sobre sus patas traseras, me refiero al caballo, ¿no? Sí. María Cristina fue lanzada hacia adelante y se dio los dientes contra el pasamano. Y la llevaron rápidamente a Palacio y allí la atendió un tal Florestán Aguilar, que más parece un guitarrista de Gardel. Sí. Aguilar le recompuso los dientes astillados, logró que se fijaran los que habían quedado flojos y reemplazó los que habían volado. Y el agradecimiento de María Cristina fue nombrarlo dentista de cámara, y lo hizo además su amigo. Por entonces no había enseñanza oficial de odontología en España. Para ser cirujano dentista no hacía falta ni siquiera el bachillerato. La Facultad de Medicina no quería saber nada con incorporar a los dentistas a su institución. Cuando Florestán Aguilar fue nombrado dentista de cámara, se presentó junto a los catalanes Carol, Alonso y Plet y los madrileños Subirana y Losada ante la reina, pidieron por una reivindicación de su trabajo y una enseñanza superior. María Cristina, siempre agradecida, prometió ayudarlos, y el 21 de marzo de 1901 se firmó una orden que instauraba el título de odontólogo con bachillerato previo y 2 años de medicina. Gracias al golpe que había recibido la reina, se creó aquella nueva carrera en España. Dedicamos esto a los dentistas españoles. Muy bien. Y a los argentinos, que son los mejores del mundo. No, ¿por qué? Y especialmente al doctor Barragán, Bueno, sí. que nos estará escuchando seguramente. Bueno. ¿Cómo está el doctor Barragán? ¿Bien? Bien. El doctor Barragán, como sabemos, atiende completamente desnudo, Sí. debajo de su bata. Pero eso es normal en muchos profesionales que se dedican a la medicina. Por asepsia. A mí Claro. me dijo el doctor Karagencián que era por asepsia. Exacto. Sí, bueno. Una amiga de él. No. La hermana de... Sí, asepsia Carmona. Sí. Bueno, muy bien. ¿Con qué canción podemos ilustrar estos divertidos episodios? Es divertido cuando le duele a otro, ¿no? Sí. Algo que implique la boca. Claro. Los dientes. A mí me parece que esta canción, que se llama La sombra de tu sonrisa, sería la más adecuada. ¿Por quién quiere escucharla? Por Sinatra. Por Sinatra. Bueno. Canta Frank Sinatra La sombra de tu sonrisa. Hablaremos hoy de rostros anónimos de los reyes. Hace poco tiempo hablamos de retratos y dijimos que su principal función en una época era informativa. Ante la completa ausencia de medios visuales de comunicación, aquellos retratos servían para que los súbditos de los imperios o de los reinos conocieran los rostros de sus reyes. En algunos casos, el conocimiento del rostro del rey podía ser importante para salvar la vida. Se ha dicho que en tiempos de la dinastía Sui en China, durante el gobierno del emperador Wen Ti, muchos eran masacrados por su desdén ante la presencia imperial. Sucedía lo siguiente. Wen Ti tenía por costumbre eludir el protocolo y salir a caminar por los alrededores del palacio sin un séquito importante y sin las pilchas que lo acreditaban como príncipe. Esas salidas eran una trampa mortal para los caminantes que se lo cruzaban, porque una prerrogativa ineludible indicaba que cualquier gilastro debía echarse al suelo cuando pasaba el emperador. Esto era absolutamente obligatorio. Ahora bien, si el emperador pasaba y vos no lo reconocías, no te echabas al suelo, la ibas a pasar mal. Hemos contado alguna vez que había encargados de hacer sonar una campana cuando el emperador se aproximaba a algún sitio para prevenir a los incautos. Tilín, tilín, araca que está en puerta el emperador. Pero como Wen Ti salía sin avisar a nadie, y por otra parte el rostro de Wen Ti no era conocido, alguno podrá agregar, aunque fuera conocido el rostro de Wen Ti, toda vez que era el emperador de la China,
era relativamente fácil de ser confundido. Pues bien, lo cierto es que a Wen Ti no le importaba todo esto. Quiero decir, los caminantes no lo reconocían, a Wen Ti no le importaba, pero los terribles burócratas que lo acompañaban tomaban nota de todos aquellos que se lo cruzaban sin hacer la menor reverencia. Y más tarde, ya cuando Wen Ti volvía al palacio, la guardia apresaba a todos los que no habían caído de rodillas, que no habían hecho su prosternación correspondiente, y terminaban en prisión y luego eran ejecutados. Esto era en el año 600 después de Cristo. Por suerte, los tiempos que vivimos han desterrado para siempre esa clase de locura en los príncipes, para hacer florecer otras locuras mucho más peligrosas. Más cerca de nosotros, históricamente, conocemos el berretín del rey Fernando de Nápoles, que disfrutaba enormemente del anonimato y bueno, se vestía así nomás e iba a la feria de Nápoles a vender pescado. Le gustaba vender pescado. Salía ahí con unos pescados y gritaba, chulero! Desde luego no había ningún castigo para el que no lo reconocía. Más bien, el rey se fastidiaba cuando alguno sugería conocerlo. Decía, él estaba jugando al vendedor de pescado y venía uno, su majestad, a como el besugo. ¿Cómo tiene el surubí, su majestad? Y él quería que lo trataran como un pescador cualquiera. Una vez sucedió algo notable en Bohemia, ya por el año 1809, que tiene relación con ese anonimato que podían gozar o padecer algunos poderosos. Sucedió que Napoleón, Alejandro de Rusia y el emperador austríaco Francisco II se habían reunido en una cacería que tuvo lugar después de intensas gestiones diplomáticas. En verdad, Napoleón no era aficionado a las partidas de caza, pero no quiso importunar al zar y al emperador austríaco, y fueron todos. Cuentan que iban los tres a caballo, conversando, muy entusiasmados, y perdieron de vista a los otros cazadores e incluso al séquito. Al rato, los tres poderosos vieron una casa y quisieron entrar para descansar un rato y pedir algo de beber. Era la casa de un leñador. El mismo leñador les sirvió y mientras lo hacía les preguntó quiénes eran. El primero en contestar fue Napoleón, que se presentó como el emperador de los franceses. Los otros dos no quisieron ser menos y también aclararon su jerarquía. Encantado, soy Alejandro el zar de Rusia, soy Francisco II, el emperador del Imperio Austrohúngaro. El leñador los miró con una sonrisa burlona, que vienen a cargar estos. Se sentaron a morfar y en un momento cayó un vecino. Pero en la puerta, Napoleón, asustado, preguntó quién podía ser. Y el leñador, que en realidad no les había creído nada, pidió a los reyes que se prosternaran, porque el que golpeaba la puerta era nada menos que el emperador de la China. Para hacerse el rana, el leñador. Y entró el vecino, y el leñador continuó haciéndose soda, ¿no? Y le pidió a los invitados que abandonaran la mesa, que dejaran la mesa porque se iba a sentar el más ilustre de los visitantes. Al rato, el séquito de los tres hombres más poderosos de Europa encontró a los caballos imperiales en la puerta de aquella casa. Golpearon la puerta y preguntaron, ¿están los emperadores? Sí, y salió el leñador y se encontró con una caballería engalanada de 200 hombres. Y entonces creyó todo lo que le habían dicho y se asustó. Se tiró al suelo, besó la capa del zar Alejandro, pidió perdón. Napoleón, el zar y Francisco II se rieron, despidieron al buen hombre y saludaron con grandes reverencias al vecino emperador de la China, vecino que por otra parte parecía no entender nada de lo que había sucedido. Hubo un rey que aprovechó la poca difusión de su rostro para disfrutar de asuntos amorosos. Algunos tenemos necesidad de no difundir nuestro rostro en los asuntos amorosos, incluso de ocultarlo, llegado el caso.
Nos referimos a Amadeo I de Saboya, que reinó en España hacia 1870, cuando por un problema de sucesión se convocó a un noble extranjero para que regenteara el país. Fue regente. Hemos contado hace tiempo que Amadeo estaba casado en Italia con María del Pozo de la Cisterna. Sería mejor todavía de la Cisterna. Sin embargo, ella no lo acompañó a España. Lo dejó un tiempo solo en Madrid. Y allí Amadeo iba mucho al teatro, y un día vio en un palco, a una muchacha y se enamoró de ella. Le gustó, se enamoró. Amadeo preguntó a sus ayudantes por la identidad de la chica y le dijeron que se trataba de la hija del escritor y periodista Mariano José de Larra, un hombre que se había suicidado 30 años antes. El rey amonestó a sus acompañantes y le dijo que en realidad no estaba interesado en Mariano José de Larra, sino en la mina, porque parece que le empezaron a hablar de Larra y de sus obras. Más tarde los ayudantes le indicaron a Amadeo que la muchacha se llamaba Adela y le indicaron dónde vivía. Y una tarde golpeó la puerta solo, golpeó la puerta y se presentó como un admirador. No le dijo que era el rey y ella no lo reconoció. Tuvieron una amable conversación. Amadeo prometió volver a visitarla. En el segundo encuentro se hicieron amantes. Amadeo nunca le dijo nada acerca de su condición, al menos no durante los primeros 2 meses. Dice el cronista, aunque cierto fue su silencio, su comportamiento amoroso fue digno de reyes. Dice el cronista que era también un adulón, según se ve. La primera reacción de Adela, cuando se enteró, porque un día le dijo, soy el rey. La primera reacción de Adela fue la incredulidad. ¿Qué vas a hacer el rey, vos? Si recién, bueno. Y al final cuando le creyó lo quiso echar. Bueno, váyase, majestad. Pero luego cuando pensó que Amadeo no había usufructuado su jerarquía para seducirla, cayó enamorada. Cayó enamorada es una metáfora. Muchos estarán pensando que le agarró un golpe de amor de tal naturaleza que se sentó. Que cayó sentada, iba a seguir, se sentó, etcétera, pero no. Yo nunca he visto eso. ¿Puede suceder, doctor? Consulta al doctor Rolón, que es psicólogo, sí, que uno caiga sentado a mitad del enamoramiento. No, muy poco probable. Es una metáfora, ¿verdad? Exactamente. Y sin embargo yo muchas veces he caído sentado del enamoramiento. ¿Ah, sí? ¿Por qué cree que no estoy haciendo el programa parado? Bien. El caso es que esta chica se enamoró y continuaron entonces las visitas de Amadeo de Saboya hasta que al poco tiempo llegó a Madrid nada menos que María del Pozo, a quien habíamos dejado justamente allí, y la vigilancia que ejerció sobre su marido se volvió estricta y bueno, Amadeo siempre tuvo esos gestos de renuncia, ¿eh? En una oportunidad decidió dar un paseo por los alrededores del palacio. Se cruzó, sería todavía mejor, con una hermosa mujer que vendía violetas. ¡Violetas! Bueno, mejor sería... ¿Se acuerdan de la canción aquella? Bueno, se cruzó con una violetera y la joven no lo reconoció. Parece que nadie le conocía la cara al Amadeo este. Y el rey buscó en sus bolsillos las monedas para comprarle un ramillete a la florista, pero no tenía guita encima. Como era rey salía siempre sin plata y después decía, después vengo a pagarle y todo, le regalaban el morfe, qué sé yo. Pero la florista, al ver que él no tenía dinero, tuvo la gentileza de regalarle una flor. Y el rey se emocionó y empezó una animada charla con la muchacha. Después llegó la tarde, oscureció, y ya que estaban, hicieron el amor en un banco. En un banco, no en el sentido
financiero, el Banco Provincia, un banco de la plaza, junto a uno de los árboles de la actual Plaza Oriente de Madrid. Después se despidieron, jamás volvieron a verse. Esta es la última historia de reyes no reconocidos y la segunda en hermosura, porque la que más me gustó fue la de Amadeo. El rey Amadeo enamorado de una mina en el palco y se averigua la dirección. ¿Quién es? Uno. Nada de yo soy fulano de tal, ¿me ubicás? Yo soy tal y tal de Radio Continental. No. Está bien. Está muy bien. Está bien, muy bien. De todos modos, yo no estoy tan de acuerdo con que los títulos, pero más aún las posiciones que los hombres y las mujeres alcanzan en su vida con armas legítimas, no formen parte de la persona. Claro que son parte de los atributos de una. Si no es el mejor cantante de tango, es el mejor cantante de tango. Exactamente, y si a vos te quieren porque cantás bien, pues probablemente, y a vos te quieren por pechugona, y entonces, ¿qué diferencia hay? Forman parte de nuestros atributos. Algunos lo quieren por rubios, a otros porque canta bien, a otros porque trabaja en la televisión, a otros porque es el rey. Bueno, el rey puede ser cuestionable, porque no es justamente una jerarquía que se alcance por mérito, pero las otras por ahí sí. Tampoco se alcanza por mérito la condición de joven, y sin embargo es lo primero que observa uno antes de enamorarse, que entra uno en un boliche y empieza a preguntar ¿quién es universitario? ¿O cuál de las damas presentes es universitaria? No, uno mira a ver qué mujer le gusta más. Después veremos. Así que eso de dividir los méritos en adquiridos, en dignos de ser mostrados e indignos de serlo, me parece que es un error. Bueno, les voy a presentar a su majestad Rolón I, el rey de Capurtala. ¿A quién dedicar esto? Me parece, Alejandro, aquellos que usan las armas lícitas y nobles para seducir, como hizo este señor Amadeo, y aquellos que no utilizan, me parece, en contra esto de la fama, el talento de alguna persona. Veo que hay gente que todavía es, ¿te crees que te voy a dar bolilla porque sos fulano? Hay gente que lo utiliza como en contra, digamos, como si fuera un descrédito que uno hubiera alcanzado en un cierto lugar. Esas personas son todavía más molestas que las que se acercan a uno. Bueno, hemos ido a la discoteca, y el discotecario, que trabaja en Radio Continental, le estaba mostrando su tarjeta a una dama para tratar de seducirla con esos títulos. Discotecario de Radio Continental. No lo reconocimos, desde luego. Pero le preguntamos si tenía algún tema musical que hiciera referencia, primero a esta circunstancia de no aprovechar uno los títulos para levantar minas. Segundo, acerca del desconocimiento que la gente tenía de los rostros. Tercero, acerca de aquella obligación de los chinos de prosternarse ante emperadores cuyos rostros desconocían, etcétera. Y también a ese deseo que tenían algunos, como el rey de Nápoles, de que nadie los reconociera y que nadie los mirara. Ahí se encendió el rostro del discotecario. Bien, y nos alcanzó un disco que se llama No me mires más. Es una canción española, bellísima, que canta Lolita Torres. Adelante, por favor. Los secretos del rey Salomón. El otro día hablábamos del templo de Salomón. Sí, hablamos de David. Y de su papá David. Y de su hijo Salomón, que era más fastuoso, ¿no? En su estilo. Pero hoy vamos a completar la historia de Salomón con otros datos. Salomón fue un sabio, rey del reino unificado de Israel, sucesor de su papá, David. Bueno, la vida y obra de este hombre se relatan en el segundo libro de Crónicas, y según estas escrituras
Fue el tercer y último monarca de la monarquía unida antes de la separación del territorio israelita en los reinos de Judá e Israel. Dicen que Salomón era capaz de controlar a los demonios. Interesante. Empezamos liviano. Sí, bueno. Controlaba a los demonios. Dicen que cuando le pidió a Dios que le concediera sabiduría, Dios también le dio riquezas y un reino glorioso sin precedentes que se extendía sobre el mundo superior habitado por los ángeles y por sobre toda la tierra, en fin. Salomón usó este poder para hacer que le trajeran piedras preciosas. Te dan ese poder y dice, ay, tráigame 20 rubíes. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Rubíes? Sí, rubíes. ¿O rubices? Los rubices. Bueno. Parece que incluso cuando construyó su templo, hizo, utilizando su poder, que los ángeles lo ayudaran. De este modo se alzaron piedras gigantescas. Cada vez que un arqueólogo descubre un templo antiguo, se pregunta inevitablemente cómo habrán hecho para mover estas piedras tan pesadas. Sí, lo vi en todos los Esto documentales. sucede en todos los documentales Sí, dice, ¿cómo? de Machu Picchu, Las pirámides de Egipto. del Egipto, en todos lados. Bien. En este caso la respuesta está clara. Los Ángeles. Los Ángeles, California. Bueno. Cuando uno va a Los Ángeles, California, dice, ¿cómo habrán hecho para levantar semejantes monolitos? Y alguien contesta, seguramente alienígenas. Bueno, pero... Bueno, creo que me desvié. Salomón, para lograr efectos mágicos, tenía un anillo, el famoso sello de Salomón, y tenía forma de pentagrama, que era un símbolo predecesor de la estrella de David, que es el símbolo religioso contemporáneo del pueblo judío. Ese anillo le aportaba poderes sobrenaturales y la capacidad de hablar con los animales. Ese es un lindo anillo para que te regalen. Qué lindo. Te pones el anillo y enseguida empezás a hablar con los animales. ¿Pero de qué habla con los animales? Los llama. Ah, bueno, eso ya Sultán. El reino de Salomón duró apenas 4 décadas, y le parece poco. Pero la pregunta es, ¿existió en verdad Salomón? Parece que Salomón tenía mucha fama, no solo en las regiones de la influencia de Abraham, sino también dentro de los rubros de la magia y de la alquimia. El tipo aparece no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Corán. Bueno, muchos dicen que existió. Y quienes no creen en la historicidad de los libros sagrados, se basan en investigaciones arqueológicas. Ahora, acá entre nosotros, a veces estas investigaciones arqueológicas se hacen con intereses políticos. Porque por ahí a mucha gente le conviene que efectivamente Salomón haya existido, o como le digo Salomón, le digo Moisés, o el rey Arturo, qué sé más. ¿Para qué? Para que resulte más evidente el derecho que asiste a esa nación sobre los territorios. Claro, claro. Bueno, entonces, si gastamos encuentran millones, una a ver prueba qué encontramos. A ver qué encontramos. En realidad, bueno, todavía no hemos encontrado mucho, pero seguimos buscando. El orden de los reyes fue el siguiente. Había un juez, Samuel, que eligió un soberano para que liderara a los judíos. Samuel designó a Saúl, que se convirtió en el primer rey. A Saúl lo sucedió David, que fue famosamente el que derrotó al gigante Goliat, y a David su hijo Salomón. Cuando Salomón murió, el reino unificado de Israel quedó reducido a 2 reinos más pequeños, como hemos dicho, en el sur, el reino de Judá, y en el norte, el de Israel.
las supuestas pruebas de que existió el reino unificado de Israel y la casa de David todavía no han permitido establecer una cronología. Bien, hay un yacimiento digamos, arqueológico, Tel Dan, en el norte de Israel, y allí se descubrió una estela de basalto. Una estela, otra vez mi prima. No, señor. Una estela es un monolito, una piedra grandota. El basalto es la piedra del ferrocarril. Claro, eso iba a Bien, decir. Si no- de finales del siglo IX antes de Cristo. Y allí están escritos en arameo varios fragmentos de una inscripción en la que un rey, se supone que Asael, que es el rey de Damasco en ese entonces, presume de sus victorias sobre el rey de Israel. Este fue el primer hallazgo donde encontraron el nombre de David. Había perdido. Había perdido. Claro, en la estela de un rey de Damasco, dice, entre todo lo que le gané al rey David. Primera vez que aparece David. Algunos, sin embargo, dicen que la Biblia es irrefutable, otros dicen que es ficción, y otros dicen que no hay que tomarla en sentido literal, sino que hay que hacer metáforas. Esa es la peor cosa. Creer que todo es una metáfora, ¿no? Cuando yo era chico me contaban sucesos milagrosos y después me decía que en realidad eran una metáfora. Claro. Si me contaban la historia de un hombre que volaba y después me explicaban que esa era una metáfora, que quería decir que el hombre en realidad tenía pensamientos muy elevados. Y entonces comprendí que cada metáfora era una decepción. Porque yo cuando era chico y ahora también, cuando me dicen que alguien vuela, quiero que vuele. Se levanten en el aire, no que piense. Claro. Pensar, pensamos cualquiera. Y volar, no volamos nadie. Bueno, en 2015, hace poco, en las ruinas de la ciudad filistea de Gat, descubrieron unas fortificaciones que indicarían que esa ciudad en el siglo X a.C. era 4 veces más grande que Jerusalén. Y este dato pone en duda que el reino de David pudiera haber sido tan grande como dice la Biblia. Bueno, pero yo no estoy ni a favor ni en contra de la Biblia. Bueno, Estamos leyendo datos como están. Por aquella región no se puede caminar por los arqueólogos que hay. Bueno, después de reinar por 4 décadas, Salomón se murió por causas naturales. perfecto. ¿Cuáles serían? No, enfermedades. Un flechazo. No, bueno, no, eso no es natural. Bueno, y dice, tenía entre 55 y 80 años. Claro. Bueno, ¿Por qué no dice que tenía así entre 8 y 1000? y lo sucedió su hijo Roboam, pero 10 de las tribus de Israel lo rechazaron y ahí es donde se dividieron los reinos. Ahora bien, durante su reinado, Salomón emprendió la construcción del templo en Jerusalén, como hemos contado el otro día. Allí había una habitación especial llamada el lugar santísimo para albergar el arca de la alianza y dicen que esa reliquia permaneció allí durante varios siglos hasta que en el año 587 a.C. los babilonios cayeron, arrasaron Jerusalén, incluido el templo de Salomón, ¿no? Y nunca se encontraron los restos de ese templo, pero la mayoría de los estudiosos, mejor serían los estudiosos, creo, Sí. opina que es muy posible que existiera un templo similar en la colina del Monte del Templo en Jerusalén a principios del siglo VI a.C. Es decir, en la época en que el rey Nabucodonosor del imperio neobabilónico destruyó toda la ciudad. Lo que no se sabe bien es cuándo había sido construido ese templo y por encargo de quién. ¿Cómo? Si acabamos de decir que era Salomón. Sí, pero ¿Y quién no se lo está pidió? debidamente comprobado. Ahora bien, ¿qué pasó con el Arca de la Alianza? Es otra pregunta que me llega aquí, que está en todos los documentales de ese canal que usted ve. Sí.
Aclaremos. Hay 3 programas ahí. ¿Dónde está el Arca de la Alianza? Sí. ¿Dónde va el ferrocarril de Alaska? Sí. ¿Y quién descubrió América? Sí. Y está también ese programa que están todos desnudos. Ese es otro sí. canal, señor. No. Se llama Supervivencia al desnudo. Supervivencia al desnudo. Sí, la vi. Pero no están desnudos. Los tapan. Están todos pixelados. Para estar pixelado prefiero que estén vestidos. No se ve nada. Imagínense que usted va a un campo nudista Sí. y aparecen todos con... Todo pixelado. Bueno, una versión dice que el Arca de la Alianza viajó con otro hijo de Salomón llamado Melenic y su mamá, que no era otra que la reina de Saba. Todos hemos visto la película Salomón y la reina de Saba. Usted la vio. Todos la vimos. Bueno, antiguamente por televisión la daban cada 2 tardes. Usted sabe que también... Así como ahora dan Esposa de Mentira, Sí. antes daban Salomón y la reina de Saba. Mucho se hablaba de las minas del rey Salomón. Sí. De este. No, pero ese no era la Biblia, ese era Rider Haggard, un escritor que fue nada menos que el creador de Tarzán. Creo que escribió un libro que se llama Exactamente. Las minas del rey Salomón. Exactamente. Que es una aventura del siglo XIX, donde habla de unas minas. La Biblia ni nadie dice nada de las minas. Ah, perfecto. Calculo, no sabemos si existe Salomón y usted ya se mete con las minas. Bueno. Pero así era el asunto. Ahí dicen que el arca la tienen en la ciudad de Aksum y que el acceso al arca está restringido. Tan restringido que solo un monje guardián puede custodiarla. Y ese monje vive confinado en la misma capilla donde está el arca. Su puesto es de por vida. Incluso hay un guía turístico que contó hace poco que el guardián del arca habló con él y le dijo que era la persona más feliz del mundo, que el arca era igual como la describen en la Biblia. ¡Qué bárbaro! También se conoce que el tipo, el monje guardián, duerme 2 horas por día y tiene una única comida a las 7 de la tarde. Durante 22 horas reza junto al cofre y está siempre cubierto por un manto. Antes de morir tendrá que elegir al monje que tome su lugar. ¡Qué bárbaro! Pero qué bárbaro que no... ¡Qué bárbaro! No, bueno, pero que nadie trató de entrar para ver el arca. Y pues no lo deja el tipo. Sí, pero un tipo solo. Bueno, el monje. pero es bravo, ¿eh? No. Sí. Es un patobica el tipo. Otro objeto famoso de Salomón es el trono de Salomón. Un trono opulento y con partes móviles, gracias a las cuales, y gracias también a un poco de magia, el trono seguía a Salomón allí donde fuese. Se levantaba Salomón y iba al Se trono. levantaba Salomón y el trono atrás. ¡Qué bárbaro! Sí. El tipo cuando se Por quería cualquier cosa. sentar, Sí. enseguida se sentaba, no tenía que volver. Claro. También dicen que Salomón construyó grandes obras hidráulicas y defensivas en Jerusalén, pero jamás se halló resto alguno de las mismas, al menos por ahora. Sin embargo, la historia más famosa de Salomón es esta. 2 mujeres alegan ser la madre de un niño. El niño es mío, el niño es mío. Sí. Y estalla una controversia. Salomón, para indagar la verdad, dice lo siguiente: señoras, voy a cortar a este niño por la mitad y cada una se llevará su parte. Entonces salta una de las mujeres y dice: no, dale el niño a la otra mujer, prefiero que ella lo tenga, que lo tenga entero. Sí, claro, más vale. Sí. Antes de que lo dañen, Sí. lo tengan que cortar En al porciones. pobre niño por la mitad. Y Salomón conjeturó que aquella era la verdadera madre, dado el cuidado que ponía por el niño, y le entregó al niño. Le faltó
calcular que en realidad cualquiera de las dos que hubiera estado en su sano juicio hubiera tomado Dicho lo la mismo, misma decisión, claro. hubiera dicho lo mismo. Aún no siendo la madre. Bueno, pero... Pero es la que no era la madre, no dice, no, déjelo. Sí. ¿Cómo lo va a cortar por la mitad? Sí. Si no, no demuestra que soy la madre. No, es verdad. Demuestra que tengo 2 dedos de frente. Bueno, sí. Cosa que no tenía el rey Salomón. No había otras formas de comprobar quién era. Sí que había. Y si no había otra forma, no lo compruebes. Esa es la famosa solución salomónica que se habla Eso, siempre. señor. a eso le llaman justicia salomónica. Justicia salomónica, sí. Ahora, se dice que que pudo haber ocurrido que ambas aceptaran aquella partición del niño Sí. equitativa, en cuyo caso cada una de las dos hubiera dicho, yo quiero mi pedazo. Paulina quería salir del convento para amar al rey del mismo modo que lo había conseguido su hermana. Y quería suplantar a la hermana, redondamente. La tipa estaba en el convento, sabía que la hermana era favorita del rey y prefería ese destino al suyo. Y entre estar en un convento, aquí como una gila, y ser la favorita del rey, prefiero lo segundo. Bien. Paulina todos los días le escribía a su hermana, que estaba en Versalles, solicitando que la llevase a su lado, ahí. Y, bueno, Luisita no resistió a las súplicas mucho tiempo y así Paulina salió del convento y fue directamente al Palacio de Versalles. Ahí en el palacio, Paulina se convirtió en confidente de su hermana. Digamos que fue una especie de dama de compañía de su hermana, que era la favorita del rey. No se apartaba de ella ni un instante, vivía con una gran disposición, era muy abnegada, y esta abnegación hacía que su hermana hablara muy bien de ella en todos los círculos. Y el rey, admirado por lo que se hablaba acerca de Paulina, la quiso conocer. Paulina no era para nada linda. Dice la crónica que tenía un cuello muy largo, colocado sin gracia sobre los hombros, cuerpo masculino y movimientos varoniles. Pero parece que era muy graciosa. Y bueno. Y cuando conoció al rey, Paulina lo sedujo con toda clase de irreverencias, de procacidades, subido de tono, etc. Y finalmente se hizo tan agradable a Luis que su presencia se le volvió indispensable, ¿no? El tipo. Bueno, se hicieron amantes, en una palabra. Cuentan que fue durante el carnaval de 1739, un buen momento para hacerse amante de alguien. Paulina apareció en el bailongo disfrazada de pastora, que es un disfraz que siempre atrae. El rey iba de murciélago, parece. Una especie de Batman avant la lettre. Bien. Así se los vio entreverados en la espesura de un ligustro. Al murciélago y a la pastora. Poco después, Luis convocó a Luisa, la mayor, y le dijo que las amaba a las dos. Debo decirte algo, Luisita, te amo a ti, pero también amo a tu hermana, Paulina. Bueno, Luisita se mostró muy pesarosa, pero Luis no le dio mucha bolilla y empezó a buscarle un marido complaciente a la nueva favorita. Siempre sucedía del mismo modo. Era muy conveniente que las favoritas del rey fueran casadas con un señor que se ocupaba de asuntos formales. Le encontraron. Félix de Vintimille, nieto del arzobispo de París, y acordaron el matrimonio con el Vintimille. La noche de bodas, la nueva pareja se instaló en un castillo cercano a Versalles, pero Vintimille, que había cobrado 200.000 libras por
por el matrimonio, no 20.000, se fue a pasar la noche solo, mientras que Luis XV lo sustituyó en la cama de su esposa. En realidad Luis XV estaba muy enamorado de Paulina, la seguía por todas partes, la colmaba de regalos. En mayo de 1740 le ofreció como regalo el castillo de Choisy, y allí la visitaba con toda frecuencia. Estas visitas, divulgadas por los criados, las conocía también el pueblo, que disfrutaba del encuentro del monarca con su favorita y componía unas canciones irreproducibles. Es que el pueblo estaba extrañando la estirpe de Enrique IV, y Luis XV los había preocupado a la gente un poco, ¿no?, con su timidez. Pero ahora que empezaba a tener favoritas una tras otra como puñalada de manco, el pueblo estaba de lo más contento. El júbilo llegó a su colmo el día en que el pueblo se enteró de que la favorita, durante una partida de placer, por decirlo así, se fatigó primero. Se fatigó antes que el rey. Ajá. ¿Cómo se habrán enterado, no? Oh, se enteraban de todo, eso era lo curioso. Extraño, sí. Una mañana Paulina se negó a un último asalto y el rey festejó aquel triunfo con un banquete. La vida de Luis en Choisy, junto a su favorita, era completamente relajada, ¿no? Allí daba rienda suelta, por decirlo así también, ¿no?, a sus aficiones de arquitecto. Dirigía reformas, podaba árboles, salía de caza, y se la pasaba escolaseando a toda hora. Paulina quedó embarazada. En septiembre de 1741 dio a luz un niño que tomó el nombre de Conde de Luc. La favorita podía prometerse un porvenir brillante, pero otra vez las fiebres malignas se apoderaron de ella. Digo otra vez porque siempre la juventud de los protagonistas de nuestras historias está amenazada por las fiebres, las calenturas de las que hablaba Byron. Y le agarró no sé qué fiebre. Luis pasaba todo el día junto a ella, qué sé yo, pero se murió. No solo se murió, sino que algunos decían que le habían envenenado. Porque murió con atroces dolores de estómago, y todos dijeron, para mí que a esta la envenenaron. Luis la lloró mucho. Finalmente volvió a la hermana mayor, a Luisita, pero jamás se olvidó del hijo del conde de Luc, un niño que se le parecía de manera sorprendente. Pero de todos modos el regreso a Luisa no duró mucho porque, como saben ustedes, apareció una tercera hermana, aquella Mariana que citamos al comienzo, ¿no? Al rey le costó muchísimo conquistarla justamente porque Mariana tenía miedo, porque pensaba que Paulina había sido envenenada y tenía miedo que a ella le pasara lo mismo. Así que ahí anduvo el rey como un año adiestrando loros que repetían amada al rey, amada al rey. Eso es extraordinario, ¿no? Bien, pero esa es una historia que ya hemos contado. Muchos historiadores aseguran que Luis XV pudo llegar a ser bien amado. Gracias, es tal también el sobrenombre, ¿no? Gracias a la desenvoltura y a la gracia que puso en su vida la simpática Paulina de Vintimille. Así que no siempre la belleza es indispensable, a veces un poco de gracia no está mal. Y a veces suele suceder que una belleza carente de toda gracia y de toda tonicidad es perfectamente hábil. De todos modos, siempre es preferible no tener un cogote largo como Paulina de Vintimille. Usted que es psicólogo y un poco fisiognomista, ¿el cogote largo asegura alguna cualidad de orden espiritual? ¿Señala alguna particularidad del carácter? ¿Se puede decir las personas de cogote largo tal? No. A mí me parece que sí. ¿Sí? Porque usted, ¿cuál es el rasgo de personalidad? Algunos decían, yo no, pero yo, Rabelais lo dice, ahí está. Rabelais
en el Gargantú y Pantagruel, dice que las personas de cogote corto son muy malhumoradas porque tienen el cerebro muy cerca de los excrementos. Así que yo conjeturo que las personas de cogote largo deben tener el carácter opuesto por la lejanía con las heces. O sea, personas de muy buen humor. Claro, muy buen humor, muy espirituales. Bueno, esta chica lo demuestra muy graciosa. Claro, es verdad. Así que esa es una de las ventajas de tener el cogote largo. Ajá. Así que puede ser esto un consejo muy útil para aquellos que van a un baile. Sí, para que elijan bien. Para que elijan bien, empiecen a mirar justamente a las que cogotean. Claro. Claro. Bueno, ¿a quién quiere dedicar usted este recuerdo de las hermanistas de Nestle? Y bueno, el amigo Rabelais, ya que lo hemos nombrado. Bueno. Y también a Paulina, que tenía todo en contra, ¿no? Era medio fulerita, estaba encerrada en un convento, y sin embargo... Pero tenía ganas. A eso voy. Digo, sin embargo, tenía un deseo... Era voluntariosa. Claro. Tenía un deseo fuerte. Sí, sí. No como muchas lindas que no ponen nada de ellas mismas. Claro. Bien. Hemos ido a la discoteca e inmediatamente se nos suministró el vals de Fidel Pinto que se llama Te vi partir, que es lo que hizo justamente Luis XV con Pauline, en la versión de Hugo del Carril. Adelante.